Vamos a otro tema, Noticias 24. El gobierno reforzará las medidas de seguridad y fiscalizaciones para estas fiestas patrias. Para hablar de este tema, también de las últimas cifras sobre homicidios consumados, que hablan de una disminución del 9,4% durante el primer semestre de este año, nos acompaña el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Bregara. Subsecretario, gracias por su tiempo, como siempre. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, varios temas. Quiero ir con el tema de las cifras. De hecho, lo estuvimos conversando también con Daniel Johnson de Paz Ciudadana la semana pasada cuando se emitieron. Pero antes viene Fiestas Patrias. Hay preocupación y se denota en términos de que feriados e interferiados, siempre se agradece un feriado e interferiado, pero en términos de delincuencia, en términos lamentablemente de homicidio, desde todo lo que ha sido este año, primer semestre, ha sido bien complejo. Y ahora viene Fiestas Patrias, hay actitudes de riesgo, conductas de riesgo, y esto evidentemente se va mezclando con crimen organizado, delincuencia que va por otro lado, pero termina en situaciones bien complejas. ¿Cómo lo están viendo y también en la preparación esto? A ver, yo, sin que tú seas del gobierno y sin que yo sea periodista, casi te doy vuelta el argumento porque yo creo que tú tocas en el clavo de cómo se ha tenido que abordar esto, ¿ah? Y se ha tenido que abordar de una manera más amplia, entendiendo como espacios, situaciones y vulnerabilidades de riesgo, una serie de componentes que hacen que, y así la evidencia lo muestra, y no solamente en Chile, sino que también a nivel internacional, que los días festivos, los feriados, los interferiados, o cuando se agrupa una cantidad de días en torno también a lógicas particularmente de celebración, se van mezclando distintos elementos, sí. Y se van mezclando elementos que van desde el alcohol. No nos olvidemos que si bien el gobierno ha reconocido y actuado sobre la criminalidad que tenemos, se han instalado políticas y acciones contundentes contra el crimen organizado. El fenómeno de los homicidios, particularmente en su grueso calibre, sigue estando en homicidios dentro de la categoría de interpersonal, o sea que había un conocimiento previo, ya sea interpersonal de violencia intrafamiliar dentro del hogar, sí, claro, o personas conocidas. Pero eso también va escalando con una serie de otros elementos, como por ejemplo la búsqueda de recursos previo a este tipo de festividades. Por eso también la evidencia nos muestra que hay alzas en robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado. Entonces, todos estos componentes, como gobierno, los tenemos que poner, y siempre los hacemos, poner sobre la mesa y definir cuáles son las estrategias. ¿Y por qué te doy este contexto bien general? Porque creo que es muy importante también que para tener una discusión seria sobre seguridad en el país, tenemos que no solamente enfocarnos solamente en los delitos más complejos, en los más visibles, porque muchas veces el homicidio generado por una criminalidad organizada, un ajuste de cuentas, ya sea por la cantidad de balas o por la forma en que se comete, es un homicidio que llama más la atención. Claro, cuando hay ensañamiento. Pero hay muchos homicidios que, de cierta manera, pasan más desapercibidos. Muchos de ellos que incluso ocurren dentro de los muros de un hogar, o como te mencionaba, por razones interpersonales. Entonces, al final del día, ambos se trata de la muerte de una persona, lo que corresponde es tratarlo con la misma gravedad. Ahora bien, la vinculación de la criminalidad organizada tiene un componente especial. Pero por eso te digo eso, porque es ahí el por qué como gobierno tenemos un despliegue bien particular en esta fecha. Para profundizar en ese punto, claro, uno hace la reflexión, un tema también de nosotros cuando nos toca lamentablemente reportar este tipo de situaciones, pero desde la opinión pública, le hago la pregunta, ¿se está haciendo el siempre ligar un homicidio consumado, a lo que es crimen organizado? ¿Ha cambiado el tema del homicidio? Lo hemos conversado también varias veces en términos de que anteriormente el objetivo de un homicidio que se consumaba no era que muriera una persona. Terminaba en ese causa-efecto, digamos. Ahora aquí hay una situación distinta, pero se está relacionando y con siempre efectos colaterales posteriores. Con efectos colaterales. No, mira, yo creo que hay que mirar siempre a lo que nos muestra la evidencia, al menos en América Latina, y es que claramente la connotación de un delito que ocurre en el contexto de una criminalidad organizada es distinto público, mediática y políticamente que un delito que puede generar la misma calidad de víctima o el mismo impacto, pero que ocurre en otro contexto. ¿Y por qué te digo esto? Viernes pasado, jueves, se encontró un cuerpo en el Puente Pío Nono, por ejemplo. Bueno, y los algo casos... que antes no... Claro, casos... No sé si me entiende. Sí, sí, absolutamente. Y por eso es el mecanismo bajo el cual se comete este delito. Pero déjame solo salir un poco de los homicidios y volver a tu pregunta inicial, que me parece súper importante. Mira, el grueso de los delitos
que nosotros vemos durante las fiestas patrias y analizamos particularmente desde el 15 de septiembre al 20 de septiembre como periodos estables en los últimos años, tiene que ver primero con el hurto. Estoy hablando de los entornos de las fiestas, de las fondas, las fiestas costumbristas. Hay más de 500 fondas en Chile, 73 fiestas costumbristas este año. Eventos masivos. Eventos masivos, claro. Es el hurto. Hurto que ocurre al vehículo, a la persona, etc. Después, el 7% están las lesiones. Porque sabemos además que ahí hay una vinculación además con el alcohol, claro. hay riñas, hay una serie de fenómenos que ocurren. Después tenemos otro 7% que tiene que ver con el robo en lugares habitados, y eso lo sabemos. Hay personas que se desplazan de su primera vivienda, van a otros lugares a celebrar, quedan viviendas desprotegidas. ¿Y por qué te digo esto? Porque es importante y me parece responsable también enmarcar el escenario delictual que se vive y por qué los esfuerzos del gobierno apuntan hacia algo en particular. Hoy día en la mañana estuvimos inaugurando la comisaría del Parque O'Higgins, que es una comisaría tremendamente importante que dispone de recursos policiales particularmente para estas fiestas patrias, y posteriormente yo estuve en Renca. Renca es, me imagino que ustedes lo han conversado, pero Renca tiene la fonda gratuita más grande del Gran Santiago. Es la única fonda donde tú no pagas para ingresar. Claro, y ahí el alcalde tomó la decisión de cercar el recinto. Hay un control de ingreso, a pesar que no hay que pagar, igual hay un control de ingreso. Hay paletas detectoras de metales que eventualmente para detectar un arma blanca o un arma de fuego. Entonces que hasta hace años un Fiestas Patrias era impensable. Era absolutamente impensable. Y no hace tanto tiempo. Era absolutamente impensable. Que es un reflejo también de lo que estamos conversando. Es un reflejo también, pero también sabes que es reflejo de autoridades que entienden que hay que poner por delante todas las medidas preventivas necesarias. O sea, no podemos esperar a que ocurra algo en una fonda para que se haga algo en esa fonda. La fonda del Parque O'Higgins, ahí la alcaldesa de Santiago también ha instalado tecnología, inteligencia artificial en cámara, detectores de metales que están hace 2 o 3 años atrás. El alcalde de Renca también instaló una central de vigilancia en esta fonda, que es gigante. Yo hoy día estuve ahí, es un recinto enorme. Pero además llevamos adelante fiscalización. ¿Y por qué esto es importante? Porque no nos podemos olvidar que a pesar que el Estado es responsable de proteger y el gobierno tiene la tarea de seguridad, el organizador de los eventos tiene responsabilidad. Entonces, si los organizadores de los eventos no cumplen, lo vimos en el caso de los guardias privados que eran funcionarios policiales, ¿recuerdan? En el Teatro Caupolicán. Y lo hemos visto por mucho tiempo, por eso aprobamos la ley de seguridad privada, que la hemos conversado yo creo que unas 500 veces aquí, porque es tremendamente importante, pero hoy día llevamos adelante una fiscalización. Y lanzamos una estrategia con Carabineros en que vamos a tener fiscalizaciones antes, durante y después. ¿Y por qué esto es importante? Y con esto cierro el punto. Porque muchas veces, años anteriores, íbamos a un recinto de una fonda, se fiscalizaban que los guardias necesarios establecidos en la directiva de funcionamiento están, que los guardias que estén tengan sus papeles al día y todas las medidas de seguridad. Pero cuando volvíamos días después y preguntábamos por esos guardias, muchas veces esos guardias ya no estaban y se habían desplazado a presentar servicio. Entonces, lo que hoy día, junto a la OS10, la General Carrasco, iniciamos, es una estrategia de fiscalización que va a ser permanente. Carabineros va a llegar a fiscalizar en distintos momentos, y eso es muy importante para los organizadores de estas más de 500 fondas y 73 fiestas costumbristas, que estén preparados, porque va a haber no solamente una presencia de Carabineros cumpliendo su tarea de prevención y de cercanía, sino que también de fiscalización a que se estén cumpliendo las medidas. Claro, porque aquí hay un trabajo de Carabineros que se agradece, digamos, porque tampoco pueden haber Carabineros en toda la fonda, en toda la ramada, en cada metro cuadrado, eso es evidente, pero desde el organizador, el guardia, la guardia privado, digamos, tiene que tener las condiciones, las capacidades. Está limitado en términos de la función que puede cumplir Carabineros en ese minuto, pero sí en términos de prevención, esa es la clave, y por eso tiene que cumplir con la expectativa. No, hay límites, pero también complementos. Mira, muy breve, por ejemplo, hoy día uno de los mecanismos que estábamos revisando es, un guardia tiene una paleta Garrett, que se llaman las paletas, que son estas paletas detectoras de metales. Y pero si el guardia detecta y no tiene capacidad de llamar a un policía que esté cerca, próximo, que tenga un tiempo de respuesta acotado, muchas veces no va a funcionar. Entonces, claro, por ejemplo, de esta fonda en Renca, el diseño permite que primero se duplicó la cantidad de guardias de seguridad, hay una central de vigilancia, pero también hay carabineros presentes, que no van a estar en cada esquina, ¿no es cierto?, y en cada puesto, pero que tienen una capacidad de reacción. Y están en comunicación con los guardias, ¿no? Están en comunicación, en la directiva de funcionamiento en los eventos privados además designa un jefe de seguridad del evento. O sea, hay una persona que está exclusivamente dedicada a la coordinación de la seguridad, a coordinar con las fuerzas policiales y particularmente las municipales, y en este caso también con la seguridad privada. Ahora, evidentemente hay una situación donde la autoridad pone todo a disposición.
dentro de la complejidad de lo que es la seguridad o inseguridad, digamos, en eventos masivos o en este tipo de situaciones, pero también un tema de autocuidado. ¿Cuál es la recomendación para las personas que van a asistir a las fondas, ramadas, actividades, en términos de alguna manera, hacer estos cortapisas para no llegar a una situación aún más compleja? Primero que todo, yo quiero reconocer que siempre la autoridad tiene que ser extremadamente cauta en los llamados al autocuidado por una razón muy simple, que por ningún momento hay que confundir que la responsabilidad se le traspasa meramente a la persona. Y lo he repetido, el gobierno tiene la tarea de la seguridad, yo tengo la tarea de la prevención del delito y el Estado es el que protege, pero hay conductas como también acciones que pueden ayudar mucho. Conductas particularmente preventivas. Si sabemos que el principal delito que ocurre en el entorno de las fondas y las fiestas costumbristas en Chile es el hurto. Preguntaba por el hurto, por ejemplo. Sabemos que es un delito que ocurre un 17% del universo, sabemos que se pueden tomar medidas, sabemos que hay que resguardar lo que uno deja o no en el vehículo, hay que tener cuidado cuando uno camina o no con el celular. Ahora, como autoridad, yo claramente tendría que además aseverar que nosotros trabajamos para que cualquier persona pueda dejar cualquier cosa en el auto. Te digo ese punto explicatorio porque es complejo, pero van desde eso hasta medidas relacionadas en el alcohol. O sea, que hayamos tenido 23 muertos el fin de semana, a lo mejor no es una tarea que me atañe particularmente a mí, pero sigue siendo un delito extremadamente grave el conducir bajo la influencia de alcohol y aún más atropellar o dar la muerte a una persona. Entonces, son medidas que hablan de dolores que se pueden evitar. Pero si seguimos con esa escala, yo te puedo llevar al otro extremo, y es el que particularmente a mí más me preocupa en este momento, que tenemos que hacer las denuncias necesarias cuando presenciamos un delito. Si ves algo, di algo. Eso no significa traspasar responsabilidad, pero tenemos un programa, como el programa Denuncia Seguro, *4242, y hemos pedido de manera muy insistente en las últimas semanas particularmente, incrementar la denuncia sobre armas. Si yo sé que hay armas en mi barrio, si he presenciado que un vecino tiene armas, si tengo información de balaceras, si tengo información de cualquier índole que pueda incluir el fenómeno de las armas o las municiones, hagan la denuncia. ¿Por qué? Porque si además miramos el impacto que tiene la denuncia anónima, es tremendamente alto. Mira, de los últimos 280, 290 denuncias anónimas que se hicieron sobre ley de armas al Denuncia Seguro, particularmente solo 5 de ellas no calificaron para ser denuncias al Ministerio Público. O sea, eso estamos hablando de un universo altísimo. Además de eso, del 100% de los procedimientos que tomó el MT0 de la PDI, gracias a la información del Denuncia Seguro, el 73%, si no me equivoco, 70-73%, el detenido terminó con medidas cautelares. Entonces, muchas veces, y con justa razón, la ciudadanía se frustra y dice, bueno, ¿para qué va a denunciar si no pasa nada? No, pasa. Y particularmente en armas, porque sabemos que menos armas es sinónimo de más seguridad, y particularmente en estas fiestas patrias tenemos que hacer ese trabajo para reducir la cantidad de armas, y la información que nos puede entregar la ciudadanía es tremendamente importante. Subsecretario Vergara, un trabajo en términos de seguridad y prevención que se basa, y usted lo ha dicho, en datos, en la realidad de contexto. Y por eso quiero ir al otro tema que había anunciado al comienzo de esta conversación, que es el índice o los datos de homicidios consumados que fueron entregados la semana pasada. Se muestra una baja 9%. Bueno, yo siempre digo lo mismo, que uno puede, el porcentaje, el número, pero si hay una persona muerta, una persona asesinada, hay una familia que vive de esa persona asesinada. O sea, y hay un caso que hay que investigar, evidentemente. Pero se muestra una caída de 9%. Ahora, son datos sintiendo hasta junio. Muchos dirían, no me cuadra mucho esto desde la percepción ciudadana. Si los fines de semana, lamentablemente, nos toca a nosotros también reportear y hablar de 3 homicidios, por ejemplo, este fin de semana. Julio, agosto, que llegaron a 14 en algún minuto, entre feriado e interferiado, que es el fenómeno que hemos estado comentando, como que no cuadra el dato, pese a que también hay que saber, pensar y recordar de que antes teníamos 3 datos de homicidio. Sí. A ver, yo, mira, quiero partir respondiéndote esta pregunta, que me parece extremadamente importante, con la misma cautela de que alguien que está a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito llama al autocuidado, ¿no es cierto?, poniendo sobre la mesa que pasa algo similar. Cuando damos cifras
y lo hicimos el año 2022, donde veíamos que los homicidios venían desde el 2016 al alza, pero el año 2023 hay un quiebre y esta curva empieza a bajar, no con la misma rapidez de que subió, ni tampoco con la misma rapidez que nos gustaría, pero las cifras empiezan a bajar. Cuando damos las cifras del semestre ahora, que hay esta baja significativa del más del 9%, no significa ni que el gobierno diga que está haciendo la pega, ni que los homicidios no están ocurriendo, ni que tampoco le restamos la importancia particularmente a los familiares de víctimas o al perder una persona. Pero nosotros como gobierno también tenemos la responsabilidad para tomar buenas decisiones y para llevar adelante buenas políticas públicas de tener información. Entonces, esta conversación respecto a las cifras reflotó por lo que sabemos. Hubo una misiva, una carta que distintos parlamentarios de oposición enviaron respecto a un argumento o un cuestionamiento a las cifras de homicidio. Yo sobre eso te quiero decir solamente un par de cosas. Primero que todo, nosotros el año 2022 creamos el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y entre sus tareas fundamentales le impusimos que teníamos que tener una cifra única de homicidios. Chile no contaba con una cifra, teníamos la cifra de la PDI, la de Carabineros, la del Ministerio Público, del Servicio Médico Legal, la de Gendarmería y la del Servicio Nacional de la Mujer. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agrupamos a todas esas instituciones. Esta es un centro que está radicado en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se creó el Observatorio de Homicidios y tomamos una decisión que Chile tuviese una cifra de Estado. No una cifra de gobierno, no una cifra policial, sino que una cifra de Estado. Y eso se logró con el primer informe del 2022, que además hicimos el esfuerzo de retroceder hasta el 2018 y se consensuó un mecanismo que no fue inventado, sino que fue tomando las mejores prácticas que nos dan organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Y Chile tiene y cuenta con esa cifra única. Tenemos un informe anual, como también informes semestrales. Mira, yo estuve... Pregunta, perdón. Creo que es importante también para lo que son las dudas que se van generando desde comentarios y también desde la opinión técnica, que es relevante. Esa metodología, esos datos, ¿están dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito? ¿Dentro del gobierno? ¿Se auditan? Sí. ¿La metodología está en constante supervisión? Sí. Mira, de hecho yo, lo que te iba a mencionar, la semana pasada estuve brevemente en Chicago y en Washington. En Chicago porque estamos instalando un programa de prevención de homicidio acá en Chile que ha dado resultados en Chicago, en Baltimore, en Nueva York. Entonces estuve trabajando ahí en los barrios, pero también pasé rápidamente después a Washington, donde en la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo ya llevan 2 años seguidos reconociéndonos por este esfuerzo. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Que aquí no hay solo instituciones del gobierno, está el Ministerio Público, que es una institución que no es del gobierno, sí, claro. Y hay un cruce de evaluación de pares que nos permite tener esta cifra. Entonces, ¿sabes lo que es lo importante? En que cuando las cifras acomodan para un argumento, muchas veces las cifras se validan, pero cuando esa cifra no acomoda para ese argumento, esa cifra se desacredita, porque cuando los homicidios aumentaron la tasa en un 60% entre el 2021 y el 2022, era el mismo informe del mismo centro y tuvimos actores similares diciendo que estas cifras eran muy complejas. Entonces, es lo mismo, son las mismas cifras. Yo creo que hay que reconocer que hemos hecho un esfuerzo tremendo, que el gobierno cuenta y otras instituciones cuentan con información que antes no teníamos y es un trabajo riguroso y yo creo que hay que ser muy cuidadoso en cuestionar cifras de Estado porque lo que está en juego es la calidad de las informaciones que las instituciones tienen para hacer su trabajo. Subsecretario Vergara, nuevamente agradecerle que nos haya acompañado. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.